Bienvenidos y bienvenidas a Literatura y algo más. Hoy veremos Conejo de Abelardo Castillo. Conozcamos al autor. Abelardo Castillo nació el 27 de marzo de 1935 en Buenos Aires, Argentina. En 1946 se trasladó con su padre a San Pedro, ciudad con costa al río Paraná. Publicó su primer cuento, Volvedor, que ganó un concurso de la revista Bea y Lea. Junto con Arnoldo Lieberman, Humberto Costantini, Oscar Castello y Víctor García Robles, fundó la revista de literatura El Grillo de Papel, que fue prohibida en 1960 por el gobierno de Arturo Frondizi. En 1961 fundó y dirigió, con Liliana Hecker, El Escarabajo de Oro, que apareció hasta 1974. Se convirtió en uno de los protagonistas de la vida cultural argentina. Se inició como escritor en el realismo social, muy influido por el existencialismo, derivando hacia una narrativa más expresionista. Para el teatro escribió El otro Judas, que en 1959 fue galardonada con el primer premio de la revista Gaceta Literaria. También Israfel, 1966, sobre Edgar Allan Poe. Entre su colección de cuentos aparecen Las otras puertas, 1963, Cuentos crueles, 1966, Las panteras y el templo, 1976, y El espejo que tiembla, 2005. Entre sus novelas destacan El que tiene sed, 1985, Crónica de un iniciado, 1991, y El Evangelio, según Van Hanten, 1999. Autor de ensayos como Las palabras y los días, 1988, o Ser escritor, 1997. En 1969 conoció a la escritora Silvia Iparraguirre, quien sería su esposa. A través del Escarabajo de Oro conoció a Julio Cortázar. En 1974 cesó esta revista, pero 2 años después ya estaba involucrado en la revista El Ornitorrinco, junto a Liliana Hecker y Silvia Iparraguirre. Esta publicación logró salir hasta 1985 y ha sido considerada una de las publicaciones más importantes en el campo de la resistencia cultural a la dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976. En 1986 recibió el primer premio municipal de literatura por la novela El que tiene sed, y en 1993 el Premio Nacional Esteban Echeverría por el conjunto de su obra. Al año siguiente se lo reconoce con el Premio Conex de Platino al mejor cuentista argentino del quinquenio 1989-1993. En 2014 fue galardonado con el Premio Conex de Brillante a las letras argentinas de la última década. Falleció a causa de una neumonía el 2 de mayo del 2017, en Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde se encuentra el relato? El relato se publicó dentro de la colección Las otras puertas, 1963, que trabaja temas tabús de la sociedad argentina de esa época, y dentro de esta, en una sección titulada Los iniciados, ya que aborda la temática del pasaje de un estado a otro nuevo. Resumen del cuento. Un niño le cuenta a su conejo de peluche que su madre le miente, que no está enferma, y comienza a explicar por qué hace esta hipótesis a través de la reconstrucción de la acabada y conflictiva relación de sus padres, y especialmente la de su madre con el primo Juan Carlos, nueva pareja de esta que vive en Olavarría, lugar a donde ella se va y lo abandona, lo que hace que al final destroce el muñeco que le había regalado su madre como venganza. Título:
Hace referencia al conejo de peluche a quien el niño se dirige contándole cómo fue que llegó a sus manos, lo que lo quiere y lo que siente sobre la relación de sus padres separados. Y el tercero en discordia, el primo Juan Carlos. Análisis del epígrafe y los temas. La cita bíblica: y cualquiera que escandalizare a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le anegase en el profundo de la mar. Mateo 18:6. Hace referencia al castigo que sufre el conejo hacia el final del relato, ya que simboliza un recuerdo de esa madre que le miente al niño abandonándolo y es destruido por la impotencia y el odio. Los temas que aborda, por lo tanto, son el recuerdo, la soledad y el abandono en el niño a causa de la separación de sus padres. Veamos su estructura. Situación inicial. El niño le habla a su conejo explicándole que para él su madre le mintió sobre la enfermedad y que no va a regresar. Complicación. Se desarrolla la relación en crisis y terminada de sus padres y los viajes de su madre a Olavarría. Resolución. La madre lo abandona a él y a su padre. Y entonces decide destruir el conejo que su madre le regaló como venganza. ¿Qué tipo de narrador y narratario presenta? El narrador se encuentra en primera persona con focalización interna, ya que expresa sus pensamientos y sentimientos. También narra como testigo varios datos que observa y comprende parcialmente. El narratario, a quien va dirigido el discurso del narrador, es el conejo de peluche al cual el niño se dirige en su narración. Espacio y tiempo del relato. Espacio físico: la habitación del niño, cerrado. Espacio psicológico: la soledad, la incomprensión y la tristeza. Espacio social: el ambiente social puede ubicarse en el seno de una familia de Buenos Aires. Tiempo de la historia y el relato. Repaso conceptual: tiempo de la historia, orden cronológico en el que suceden los hechos de la ficción. Tiempo del relato, orden que el narrador le da a esos hechos al presentárselos al lector. En Conejo, los tiempos de la historia y del relato no coinciden, ya que el narrador se ubica en un presente de enunciación y lleva adelante una extensa analepsis, ya que va recordando para entender los hechos que fueron transcurriendo en la relación de sus padres y el primo Juan Carlos, desde que llegó el peluche del conejo hasta que se da cuenta de que su madre los ha abandonado. Por lo tanto, se podría decir que el texto empieza in media res, o sea, en el conflicto. Relato como fin de la infancia y pérdida de la inocencia. El centro de la historia gira sobre el momento en que el narrador deja atrás la niñez, siendo todavía un niño que tiene que enfrentarse a la finitud de un mundo construido desde el alcance de la propia mirada, con sus reglas de orden y juego. La burbuja protectora se ha roto, y el afuera llega con sus ruidos, olores y pasiones. Ya no puede dejar de ver el mundo de los adultos. La pérdida de la inocencia es la toma de la conciencia de otros estados del ser, los propios y de aquellos que nos acompañan, involucrándonos o no. Entonces, las cosas no son como nos dijeron. La madre y el padre tienen otros espacios en sus vidas esperando por ellos, y en los que el niño queda fuera. Y ese nuevo orden, lugar, situación al que el niño deberá ingresar gradualmente y mediante el proceso de la abstracción, lo sumerge en un terreno cenagoso. Ya no hay tierra firme, el mundo se dio vuelta y hay que adaptarse a sus colores raídos y al caos de los cambios. Entonces, el niño personaje y el personaje niño tiene que cargar mentiras, manipulación, frustración, protagonismo, afecto, las infidelidades propias y las de los adultos, que hasta ayer
desempeñaron su tarea como contenedores y dosificadores de este pasaje. El niño del cuento descubre que está solo en medio de la gente y que desde allí deberá encontrar un camino donde realizar el aprendizaje. Nada se construye de golpe y sin otro, en quien apoyarse, manifestar dudas, temores, sorpresas. Siempre hay una figura, una silueta que nos brinda su colaboración, aún desde el silencio. Un anciano, un maestro, un juguete, un incondicional, un algo o alguien capaz de soportar la descarga de nuestro dolor, frustración y nuestro maltrato. Y sobre todo, desde el silencio. El trabajo literario de la trama y el efecto se muestran desde el soliloquio, ese monólogo ininterrumpido, dirigido a un interlocutor que sabemos que no va a responder, porque no puede o no está presente, lo que nos deja en total libertad de ir y venir con nuestros cuestionamientos y reflexiones. Los niños instintivamente saben que el entorno no siempre está listo para escucharlos. Es muy natural que el niño hable solo. Esto forma parte de su desarrollo cognitivo. Les permite coordinar sus actos con sus pensamientos para aprender a manejar o adaptarse a las nuevas situaciones y superar a su modo las dificultades. Para finalizar, veamos los personajes. El niño es el personaje principal, individual y redondo. La historia se centra en él y en el cambio que sufre al comprender la causa de los viajes de su madre a Olavarría con el primo Juan Carlos, lo que lo hace de pasar al amor por el conejo. Sos el mejor conejo de todos, al odio, y lo que vas a ganar es que te voy a romper todo, los dientes y las orejas y esos ojos de vidrio colorado como los estúpidos. Se caracteriza por ser un muchacho solitario que solo tiene como confidente a un muñeco. Padre es un personaje secundario, individual, ayudante y plano. No tiene mucha participación en la historia. Se lo presenta como un hombre derrotado, con un mínimo de esperanza en recuperar la relación, ya finalizada con su esposa. Cuando papá vino del trabajo, todavía seguía enojada, y eso que había estado un mes en Olavarría, lejos de papá, y que papá siempre me dice escribirle a tu madre que la extrañamos mucho y que venga pronto. Pero es él el que más la extraña, me parece. Y esa noche se pelearon. Siempre se pelean. Bueno, papá no. Él no dice nada. Madre es un personaje secundario, individual, antagonista y plano. Se la presenta negativamente, ya que desde el comienzo el niño plantea que miente, que no está enferma, que lo golpea, a veces, sin razón. Ella abandona a su hijo y esposo por otro hombre, el primo Juan Carlos. Primo Juan Carlos es un personaje secundario, individual, antagonista y plano. Se lo presenta como el primo, pero es la nueva pareja de la madre que vive en Olavarría, porque ella abandonará a su esposo e hijo. El primo Juan Carlos, que vive en Olavarría, a mí nunca me gustó mucho. Los bigotes esos que tiene, y además no es un primo como el Julio, por ejemplo, que apenas es más grande que yo. Es de esos primos de los padres de uno, que uno nunca sabe si son tíos o qué. Primo Julio y tía son personajes secundarios, individuales, antagonistas y planos, que sirven como informantes sobre la relación de la madre y Juan Carlos. Ante el primero, el narrador siente rechazo, ya que es un niño peleador y fanfarrón. El estúpido del Julio, el anteojudo ese, que porque tiene 11 años y usa anteojos se cree muy vivo y es un pavo que no ve de acá a la puerta y encima siempre anda pegando.
Esto es todo, amigos y amigas. Hasta la próxima tertulia literaria.